Dicen, vamos a comenzar entonces. Tienes 10 minutos a las 6:32, ¿ok? En horario colombiano. El recuerdo de Sara. Recuerdo su nombre y su fecha de muerte. Ambos se hundían en una lista que fue creciendo con los meses. Pero yo nunca la olvidé. Por eso al llegar el año 2022, siendo ya un adulto, prometí buscarla. Ok, siento que estos dos párrafos están un poco raros por la forma en la que están escritos, ¿no? No por el contenido en sí. Aunque sí, también. Recuerdo el día que la volví a ver. Aquella vez yo llevaba más de un año en soledad. Esa tarde, antes de salir a la universidad, fui a la biblioteca y abrí el mismo diario donde ahora escribo. Busqué la página con la fecha de principios del año anterior, del anterior año, y entre largos nombres de familiares víctimas de la pandemia, volví a ver su fecha: Sara, 27 de junio del 2021, causa de muerte. Nunca supe si la enfermedad se la había llevado, pues no la volví a ver desde el día que desapareció de mi vida. Ok, no sé si esta es una historia en donde revives a un muerto o me estás hablando de cómo la conociste hasta que murió. Pero tienes que dejármelo en claro porque es un poco confuso. No sé si ustedes han leído Cuento de Navidad, pero por ejemplo, Charles Dickens desde el primer momento dice: Marley estaba muerto. No había dudas de que Marley había muerto. Más o menos dice una parte así del comienzo. ¿Por qué? Porque es importante para la trama entender que Marley estaba muerto, porque después ahí le va a aparecer como un fantasma a Scrooge. Entonces ahí está como la magia en eso, ¿no? Si ese es el caso, yo también te recomiendo eso, que seas claro, sé sincero con el lector desde el comienzo. No, de pronto no des tantos rodeos. Si en el renglón siguiente me vas a decir de qué trata tu historia, no tienes por qué darme tantos rodeos con algo que me vas a decir en un segundo, ¿sí? Recuerdo el día que su padre murió por el virus, pocas semanas antes de nuestra separación. El día de su velorio yo tenía 17 años y quería lograr una vida bohemia y rebelde llena de pasiones efímeras. Pensaba que Sara era solo una de ellas, pero al entrar a aquella sala tan callada, con paredes cubiertas de cal y techos de teja dignos de aquel pueblo, ella apareció en un largo vestido negro y me abrazó con fuerza sin llorar. Mm, ok, es que me confundo un poco porque no entiendo bien en qué está ocurriendo cada cosa. Pegada a mi pecho me agradeció por haberla acompañado. O sea, ella llegó para el velorio. Ok, tienes que dividirme bien la lectura de cuando ella estaba viva, cuando murió, ¿sí? Porque si no me va a perder. Tan solo ese gesto lo había sentido muy cálido, como si su presencia me quemara como en fuego. Meses después, con mi alma hecha cenizas mientras escribía sobre una esquina cercana a su casa, comprendí que aquel día había empezado a sentir afecto por ella, pero nunca quise aceptarlo. La noche en que confesó sentir lo mismo por mí, yo me negué y desaparecí de su vida momentáneamente. Entre esos días, en un descuido, perdí el celular y con él la forma de volverme a contactar con ella. Una tarde cualquiera me enteré que Sara tenía la enfermedad e intenté buscarla. Fue ella quien desapareció y como un preso marqué el día en que creí fácilmente que ella había muerto para mí, pero me había obsesionado con su recuerdo. Bueno, vamos a definir una cosa. Vas a definir, no, o sea, no me vas a comenzar esta narración de esta forma. Es decir, no te recomiendo que me hables del presente y luego te vayas al pasado y luego otra vez al presente y luego al pasado en tan poco tiempo, en tan poco espacio, ¿sí? Como, oye, te quiero hablar de Sara, de mi amor, ella falleció, pero yo no la amaba. Sí, y entonces recuerdo la vez que la vi en el velorio de su padre. Sí, y en ese momento recuerdo que comencé a sentir cosas por ella o que me agradaba.
Y entonces otra vez Sara murió en la pandemia y estaba este año. No tiene mucho orden. Esto ¿sí? es como muy estás random. diciendo O sea, muchas, una muchas noche cosas salí a la vez. recoger agua Tienes y que me encontré con calmarte un un poquito muchacho en y se esta llamaba parte Mike. Dame y más más bien contexto, narrame porque un salió a solo recoger hecho agua, del porque pasado, salió fuera del dejarme pueblo, algo porque claro, salió Sara de murió en tal noche fecha, y ninguno por de qué nos sabe apareció de así qué un murió. chico de la Bueno, nada. Como ¿quieres si me dejarme seguir? dijeras, Está oye, bien. no sé cómo Pero entonces no me introducir esta metas una imagen cosa a la tras otra narración, así que de te lo voy a demasiada poner lo más simple información, posible. porque Imagínate que un día se conocí a este siente muy muchacho, no te desorganizado. preocupes por el ¿Sí? contexto, simplemente Quédate lo con un conoció, solo ¿ok? hecho. Eso Si es me lo vas a importante. narrar, Y no, así no me funciona vas la a comenzar narrativa la en historia literatura. Tienes que darme un recordando pequeños contexto, tienes fragmentos del que darme pasado. un Esos porqué las fragmentos cosas tienen que suceden ser y un no poco más simplemente extensos decirme y como tienes pasó por que casualidad. Hay que mirar cómo lo esperar a que el hacemos, lector que se los suene tome con natural, calma incluso si es una y coincidencia, pero introducirlos que la también coincidencia suene con natural. Tú no tranquilidad, necesitas ¿sí? O una sea, no introducción. correr, Si estás quieres corriendo mucho. omitir la Los meses introducción pasaron porque te como si da el tiempo pereza y estuviera solamente loco de quieres amor dejar por el ciertas cosas en pasado. claro al Muchos lector familiares para que morían y sin entienda darme cómo es cuenta tu las mundo, fechas no lo sus hagas. muertes crecían Simplemente en mi diario comienza hasta terminar directamente la historia formando una donde lista. sí la quieras Esto comenzar también y me confunde mucho luego porque se estamos darán las hablando de la muerte de oportunidades Sara y para ahora que me me estás vayas hablando de explicando la el muerte de otros funcionamiento de familiares. cada cosa. Pero En no el me año 2021 se introduzcas a llenó la de historia con funerales algo donde que todos claramente lloraban no por me quieres nostalgia o contar, por con algo que soledad. Ahí claramente entraban no los me quieres velorios decir, con cubiertos algo que te con da flojera tapabocas y oliendo a escribir, alcohol. con algo que Descubrí no el te llama impacto la del paso atención del escribir, tiempo, pues comienza los con lo adultos que eran quieres ancianos, los decir. niños. El primer Mira, ahora me capítulo estás es más hablando como del un paso del prólogo, tiempo, pero cambiaré no me la estás narrativa contando más una adelante. historia. Tú O podrás sea, cambiar la estás narrativa más como adelante, cuando el reflexionando lector mucho ya no esté en leyendo los tu historia. ¿De pensamientos qué te del sirve protagonista, cambiarla 2 o 3 capítulos más pero no me adelante? estás Tienes que narrando, no me estás atrapar al diciendo lector de cuál es tu entrada. O sea, estado estás presumiendo que el actual, lector se va a en quedar dónde hasta el tercer estás, capítulo. O y sea, si como, no, y si ya protagonista, solo con en dónde el primer está, cómo capítulo fue el que lector dice, comenzó uy, a no, narrar acá no eso. entiendo nada. O sea, ¿Será tú, ¿por que, qué te no sé, centras en como el tú dices, tercer se quedó capítulo, mirando en el el cuarto cuaderno y capítulo, en el entonces segundo recordó la capítulo vez en la que inclusive? la Si el conoció? primero Me no me estás divagando convence, mucho. yo como lectora digo chao. Tienes Un día de es que finales del año centrarte logré desde el comprender que la inicio, única forma capturar la para atención lograr del pasar lector. tiempo De con lo un contrario, no familiar era esperes que a que alguno de el ellos lector se falleciera, quede pero ahí hacía falta esperando a otra que gran cambies pandemia la para narrativa, lograrlo. porque Entonces no me lo va a asaltó la hacer. Lo más urgencia de ver seguro a es que Sara. no lo haga. Ok, pero Incluso ni ¿en qué siquiera puede llegar a estamos? terminar de leer O sea, un capítulo ¿estamos y ya en se está qué yendo. época? Porque Observé mira, a unos chicos me hablaste caminar del por el patio, 2021. pero ¿qué pasó? Dijiste que ya Ingresó al murió en el edificio, no ingresó 2021. al edificio, lo Y vio desde ahorita me afuera, estás cuánto diciendo tiempo duró que, afuera con el que policía, el le policía acercó la la invitó a urgencia de ver a pasar, cómo es la Sara entrada, quién la atendió en y la me entrada, hablas de una nada noche que de me estás febrero del diciendo. Me estás diciendo como 2022. O si sea, ya estuviera visión de rayos no X y entiendo. pudiera de No una te me vez ver a pases los al chicos presente, luego al caminando en pasado, el luego parque. al Ojo, presente. porque ¿Cuál es cada el más cosa tiene orden? que tener un orden. Embriagado en ¿Cuál es recuerdos el de orden nuestros para entrar momentos en una juntos, fui casa? a una Llego esquina y entro cercana por la a su puerta, casa, hablo con alguien invadido y por el miedo voy, y el subo sonido las de la noche, escaleras, escribí llego a todo mi lo que habitación. recordaba No de es ella. como Y llego a yo, mi deja de habitación y narrarme luego me fijo que las competencia. escaleras Nada están de llenas de agua y recordaba, luego nada de me saludo con mi ansiaba, mamá. Todo tiene que nada tener de un orden de miraba. coherencia, ¿no? No Esos afectes verbos ese orden, trata porque de acá el evitarlos, orden de las ¿sí? cosas sí puede Porque afectar acá el lo que resultado. queremos es Tienes que nos que cuentes una introducirme una historia que imagen está previa antes de sucediendo llegar a la o que conclusión. Me sucedió estás y me la estás concluyendo antes de contando darme el y contexto. Tienes primero que ya darme el contexto finalizó. y luego Es decir, sacar ya es una conclusiones historia si que eso es ya lo que quieres. terminó. No es una historia que está detenida en el tiempo, no es una historia que se haya ampliado en el tiempo, porque estos verbos indican que el hecho todavía estaba ocurriendo, ¿sí? Todavía estaba ocurriendo. Es decir, que no tienen un final. Háblame en verbos en pasado. Sé que está produciendo un video en tu PC y se escucha. Ah, se escucha el video. Perdón, perdón. No me había dado cuenta. Se está hablando la voz. Hay dos voces, hay problemas. Profe, ya se escucha bien, ¿sí? Yo no caí en cuenta que se iba a escuchar. Bueno, vamos a darte. Te dije que hasta las 6:32, pero fueron 4 minutos ahí perdidos. Entonces, otros 4 minutos más para que volvamos. Te estaba diciendo que tienes que ponerle más orden a la historia, porque es que o sea, estás siendo muy desordenado. Me estás diciendo como que ella murió
y luego me estás narrando hechos en el pasado, luego hechos que creo presuntamente ocurren en el presente, pero también ocurren en cierto pasado de él. Pero entonces no sé cómo ubicarme temporalmente, porque me das fechas, pero saltas de una fecha a otra, ¿sí? Y eso no me da ningún orden. Necesito es que seas más claro. Si me vas a poner unos flashbacks, que está muy bien, esos flashbacks tienen que tomarse su tiempo, tienen que tener un orden y tienen que tener un porqué, ¿sí? Y tienes que tomarte el tiempo de contarlos. O sea, no es como, es que la vi en el funeral de su padre. No, tienes que ser más específico. ¿Por qué estás recordando eso en realidad? Hubo algo en ese episodio que cambió la conexión entre ellos, tienes que narrarlo, ¿sí? No simplemente ponerme muchos hechos sobre Sara que no tienen como ninguna conexión o que yo no logro conectarlos más allá del hecho de que Sara estuvo presente, ¿sí? Si él la va a recordar, obviamente tiene que recordarla con cierta coherencia, ¿no? Eh, Comentarista Limón, sí, ya sé, ya me enviaste la historia, pero estoy corrigiendo a otra persona. Respeta el tiempo de esta persona porque a ti te voy a dar tu tiempo, tu espacio y pues tienes también que, o sea, te mereces que te respeten durante tu tiempo. Entonces, espera que termine con Daniel y ahí seguimos contigo, ¿vale? Bueno, mm, a las y 36 entonces. La noche se hace inevitable. La luz de una farola me ayuda a seguir escribiendo estas palabras mientras estoy aquí sentado sobre las primeras escaleras donde pasé muy cortas horas abrazando a la mujer que ahora vuelvo a sentir tan cerca. Hace 6 meses que ella se convirtió en un fantasma para mí y yo en un muerto para ella, en solo un muerto más. Ojo con esto, me estás cambiando la narración. No me cambies la narración. O sea, me está narrando la misma persona, solamente que me está narrando desde lo que escribió en un cuaderno. Lo cual para mí no tiene mucho sentido, porque si es el mismo narrador, es decir, es el mismo protagonista el que me está narrando, no tienes por qué hacerme este cambio así de narración repentino para pasar a algo escrito, ¿sí? Simplemente continúa con la narración. Y es lo mismo. Tienes que ser más claro, o sea, me estás con tantas fechas que me das y me pones a memorizar, me estoy confundiendo porque no estoy entendiendo en qué momento espacial sucede, en qué momento temporal sucede cada cosa, ¿vale? Me la paso mirando hacia todos los lugares. A mi lado izquierdo veo el fondo del cementerio de pobres donde un día fuimos a visitar a unos familiares, leer páginas de un libro o Evelio Rosero. Además se siente como que no me quieres contar sobre Sara, como que quieres que sea un misterio, pero me estás dando muchos hechos que no me están contando nada, ¿sí? Esto, lo de que ella se murió, pues ya me lo dijiste que la quería, que tenía la necesidad de hablar con ella. Bueno, ya me lo dijiste, pero no me estás contando la historia de Sara. Hasta ahora no me estás contando la historia de Sara. Necesito que entonces me digas qué es lo que me quieres decir, ¿sí? ¿Qué es lo que me quieres contar respecto a la muerte de Sara? O sea, me quieres contar la historia de un chico que extraña mucho a su amante y entonces me va a narrar cómo la conoció o me estás narrando algo fantástico que va a ocurrir, que Sara va a revivir o algo así. ¿Qué me quieres decir? Porque no estoy entendiendo lo que me quieres contar. Hola, hola, Ari, ¿cómo estás? Daniel, ¿sigues aquí o ya te fuiste? Por último, a mi otro costado, en la cúspide de la colina de su casa, volteó a mirar y mis ojos se pueden devolver en sus pasos como si intentaran decir que ella va a aparecer. Mis ojos decían la verdad. El fantasma de una mujer salió de la nada vestida en falda negra. Ah, ok, me vas a contar sobre un fantasma. Entonces déjame en claro que de Sara sí estaba muerta porque al comienzo sí es muy ambivalente y ya me salió un gallo. Y organiza mejor, ¿sí? Organízame mejor los hechos. Tómate tu tiempo para contar las cosas. ¿Tienes alguna pregunta? Y una disculpa por el audio doble.
Pero ¿tienes alguna pregunta más? Algo que... Recuerda que tienes hasta 3 oportunidades para que corrijamos tu misma obra en una corrección en vivo. Bien, Ari, ¿cómo estás? Me alegra verte por acá. Bienvenido o bienvenido. Yo estoy muy bien. Comentarista Limón, tu historia es la que se llama, me imagino que es esta, parte de historia, accidente, ¿sí? No, gracias, lo necesitaba. Bueno, hola Sebastián Cárdenas, por ahí estás. Bienvenido. Bueno, entonces vamos con la historia de Comentarista Limón. ¿Y hay alguien más que quiera participar? Hola, sí ando escuchando las correcciones. Me alegro mucho verte. Pero no sé si se revisó. ¿Me enviaste una historia, Ari? Una disculpa, la otra sesión había enviado mi historia en Wattpad. Mm, no, nosotros no revisamos tu historia. No reviso historias de personas que no están en el envío. O sea, reviso historias de personas que están aquí. Yo no reviso una historia de una persona sin su consentimiento. Si tú no estuviste, entonces pues no te revisé. Pudiste haber enviado la historia, pero pues igual no te revisé. Ya les comparto pantalla del el otro texto. Listo. ¿Ahí ven bien o le agrando un poquito la letra? Bueno, por si acaso le agrando un poquito la letra. Sí, tuve problemas con mi internet. Yo recuerdo que estuve llamando a alguien, no sé si a ti, Ari, pero yo recuerdo que estuve llamando a alguien y no apareció esa persona, entonces continué con otro. De pronto eras tú. Entonces si te quedas, pues puede ser la tercera acá en ser revisada, ¿vale? Mientras tanto, entonces vamos a comenzar con Comentarista Limón. Tienes 10 minutos a las 6:50. Así pasaron los meses. Osber y Edgar se convirtieron en buenos amigos. Entraban y salían de la casa del otro con naturalidad. Hasta que una mañana de 1990 ocurrió lo inesperado. Edgar jugaba en la casa de Osber. Correteaban de un lado a otro porque querían saber quién era el más rápido. La puerta de la calle estaba abierta, ya que minutos antes la habían dejado así, y Edgar, emocionado, corrió hacia ella. Osberg lo siguió con la misma emoción. Edgar cruzó la puerta y, a medio atravesar la pista, un automóvil lo golpeó de costado. Él voló por los aires y cayó a unos metros de distancia, dando un pequeño rebote que lo dejó mirando hacia el cielo. Osberg se quedó paralizado en la puerta. La escena fue tan rápida y repentina como cuando lavas una cuchara y te salpica el agua en la cara. Su rostro reflejaba terror y espanto. Bueno, este pedazo de acá en general está muy bien, ¿sí? No te voy a hacer grandes comentarios. Lo único que veo es que repites mucho el comienzo de la oración con el personaje. Por ejemplo, Osper y Edgar se divertían, eran buenos amigos. Edgar jugaba. Osper lo siguió con la mirada. Edgar cruzó la puerta. Osber se quedó paralizado. Trata de variar un poco. Sí sé que es complicado y sé que tenemos como una tendencia a comenzar con el nombre del personaje y luego decir qué le pasó. A mí también me pasa, sobre todo cuando son varios personajes, pero trato, cuando veo que lo estoy repitiendo mucho, trato como de detenerme un poco y narrarlo de otra forma. Puede ser algo complicado, puede ser algo tedioso, pero no se escucha como
ese tecnicismo, ¿sí? Porque se escucha como si le pusieras como una técnica a tu escritura y no es la idea, ¿no? Pero en general la narración está bien. El conductor salió del auto para verificar cómo se encontraba el niño que yacía en el suelo y gritó: «Está vivo, llamen una ambulancia urgente. Rápido, por favor». La abuela Lucía se asomó a la puerta al escuchar el alboroto que ocurría afuera. Al mismo tiempo, la señora Filomena, aquí sería bueno que me dijeras la señora Filomena, la vecina, no sé, salió y se encontró con la desgarradora escena. Corrió hacia su hijo, la hija, entonces la mamá de muchachito. Corrió hacia su hijo, lo tomó de la cabeza, lo apretó contra su pecho y sollozando le dijo: «Hijo mío, tranquilo, ya viene la ambulancia, no te muevas, por favor, no te muevas». Edgar, magullado y maltrecho, con voz temblorosa y raspada, le dijo: «Mamá, me duele, quiero irme a casa, me duele». Doña Lucía, preocupada, se acercó a la cena. En ese momento llegó la ambulancia. Le colocaron un collarín y lo subieron a la camilla. Antes de subir a la ambulancia, con rabia y desazón, doña Filomena le dijo a su abuela: «Usted tiene la culpa, mi hijo nunca debió entrar a su casa, señora, tranquilice, son niños que corren de un lado para otro y seguro fue un accidente». Doña Filomena subió a la ambulancia, señaló a Osber con el dedo y le dijo: «Todo es culpa tuya, nunca diste ser amigo de mi hijo, seguro lo empujaste». Los enfermeros cerraron las puertas traseras de la ambulancia y se marcharon. Osber quedó callado sin saber qué decir. ¿Qué puede decir un niño de esa edad? ¿Podría defender con argumentos sólidos acaso? Voy a refutar y decir: «No, señora, usted está equivocada». No, eso no es posible. Él bajó la cabeza, miró el asfalto con rostro de sangre y se puso a llorar. La abuela Lucía observó cómo su nieto lloraba, lo abrazó y le dijo: «Vamos, hijo, vamos a la casa, él se va a recuperar, todo va a estar bien». Y hasta aquí termina la parte de comentarista Limón. Bueno, ¿por qué leí así tan rápido? Porque la primera parte, es decir, no me estás contando mucho acá, pero yo siento que además de eso, toda esta parte de acá se puede resumir. O sea, yo no pondría, si yo fuera tú, yo no pondría estos diálogos, porque siento que los diálogos le están quitando un poquito de seriedad a la historia. O sea, estamos narrando o estás narrando en este punto un suceso muy trágico, algo como eh, muy conmocionante para los personajes que intervienen. Y con esos diálogos se siente que pierde esa calidad. O sea, se pierde un poco como esa armonía, como ese sentimentalismo con los diálogos. Así que yo no pondría esos diálogos, más bien trataría de poner un resumen de lo que pasó. Es decir, continuar como por este mismo orden de ideas. O sea, continuar con la armonía de este primer párrafo. Más o menos como utilizar la narración que ya utilizaste acá en este párrafo, narrándome los hechos que ocurren a continuación, ¿sí? Porque se siente prácticamente que esto lo puedo corregir, esto lo puedo resumir en que salieron las mamás respectivas de cada uno y uno le echó la culpa al otro y ya. ¿Sabe? Como por ponerlo en palabras simples, ¿sí? ¿Y esto qué me puede tardar en escribirlo? Todo esto se puede resumir, por ejemplo, en un párrafo o dos párrafos a lo mucho. O sea, yo utilizaría como este espacio acá para poner un resumen y ya y continuar con la historia. Además que esta narración pues me parece que está bien, salvo como por el detalle que te dije, ¿sí? Alguna otra recomendación es que no me utilices no me utilices tanta descripción de acción. Es decir, trata de variarme un poquito más porque siento que lo estás haciendo bien, pero sí a veces se siente como que mucho acción, 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 ¿no? Y necesito también que haya algunas pausas en la narración para yo también sentir que va a ocurrir algo importante, que van a decir algo importante, que va a ser algo que marque el futuro para los chicos, ¿sí? O si no, lo que haría es que describiría mejor el escenario del juego. O sea, describiría bien, por ejemplo, entonces Edgar se subió sobre una butaca y saltó con ropa de superhéroe. O sea, describiría más el juego de los niños como para extender un poco más esa parte, es decir, esto, y darle un poquito más de suspenso quizás a lo que va a ocurrir.
y más bien resumir ya lo que viene después. Hola, hola Kenito, ¿cómo estás? Me hizo recordar cuando me atropellaron. Santiago dice, excelente. Vale, ¿tienes alguna pregunta? Te quería mostrar acá un párrafo donde todo se sentía que era muy acción, acción. Por ejemplo, acá, doña Lucía se acercó a la escena. Llegó la ambulancia, le colocaron collarín y lo subieron a la camilla. Antes de subir a la ambulancia, con rabia y desazón. Entonces, a veces se siente como que mucho acción, acción, acción. Y habría que mirar, ¿no? Ah, mira, esta era la parte. Corrió hacia su hijo, lo tomó en la cabeza y lo apretó contra su pecho y sollozando dijo. Entonces son como a veces se siente como demasiados verbos de acción juntos. Trataría de pronto dejar como una imagen más clara, un solo verbo. Y, por ejemplo, acá, en esta parte de acá, cuando dice, corrió hacia su hijo, lo tomó en la cabeza y lo apretó contra su pecho y sollozando le dijo, bastaría con decir, como la señora Filomena salió en su encuentro y sollozando le dijo, no hace falta que me especifiques tanto como que lo tomó acá con la mano izquierda y luego con la derecha y se quedó mirándolo y luego las lágrimas cayeron. No hace falta que seas como tan detallista en cada acción, porque hay muchas cosas que se sobreentienden y que el lector ya las ha visto tantos y tiene tantas imágenes de referencia de esta escena en puntual. O sea, las escenas de atropellamientos hay miles, miles y miles. Entonces uno ya tiene una referencia previa, así que no hace falta como dramatizar tanto. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a continuar con Ari, ya que el comentarista alemán no tiene más preguntas. Ari, ¿cómo se llama tu historia, Ari? Kenner Solorzano, me enviaste un correo, pero estaba por revisar a Ari. La cafetería Bloom. Sí, recuerdo que yo abrí el documento, o sea, creo que era un enlace, sí. Yo lo abrí y te llamé, pero tú no apareciste. Entonces seguí con la otra persona. Espera a ver, lo busco, a ver dónde estaba. Creo que es esta. Ah, sí, la cafetería Bloom. ¿Qué significa Bloom? O sea, ¿qué quieres decir ahí? Comienza a leer. Dedicatoria. Ya les comparto pantalla. Hola, ya te envié una carta de amor y ahorita un cuento. Soy Kenner Solorzano. Ah, sí, sí, por lo del ejercicio que puse en un video. Kenito, te felicito por hacer el ejercicio. Me alegra mucho que haya personas que se tomen la molestia de hacer esos ejercicios. Y me encantaría revisarlo. Entonces vamos a ver si alcanzo, ya que es algo cortico. Pero primero vamos a revisar a Ari. Si no alcanzo a revisarte a ti, entonces sería que vinieras la próxima semana. ¿Vale? Florecer. Ya. Bueno, vamos a comenzar con Ari. Tienes 10 minutos a las 7:01 en horario colombiano. Hay historias que valen la pena recordar y otras que con el tiempo van olvidando, como la historia de la cafetería Bloom. Recuerdo cómo mi mamá me contaba esa historia sin falta todos los 13 de noviembre y en ocasiones algunas veces cuando se lo pedía. Esta historia habla de una cafetería donde los corazones rotos pueden ir a curar sus corazones. Cada bebida de esa cafetería tenía la cura para cada dolor que lo aflige.
Ok, acá va un punto y en esta parte de acá no me cambies la narración a presente, déjamelo en pasado que aquí estaba sonando bonito. También recuerdo que hablaba de un pintor, un gran pintor, amigo de la dueña de la cafetería. Ambos tenían el don de curar los corazones. Punto. Uno curaba las heridas del corazón y el otro llenaba de luz tu vida. Como ambos sufren de un amor y la protagonista femenina muere y el pintor queda destrozado tanto por la muerte de su amiga y también de esa amistad enfermiza que lo tenía atrapado, sin embargo el pintor sigue pintando e ilumina la vida de los demás mientras él se destroza por dentro. Ok, acá fue el resumen como de un dorama y cómo terminó el final. Algo así lo sentí, pero ten cuidado porque te me estás enredando mucho, o sea, me estás como... trata de ser más simple. Trata de que la lectura se entienda en pocas frases, pocas palabras y no te me enredes tanto como con lo que quieres decir, ¿sí? Sería bueno que hicieras este ejercicio de tomar este párrafo y tratar de contármelo de tres formas diferentes. Esta es la primera, entonces cuéntamelo de otras tres formas diferentes más, ¿sí? Hasta que te convenza porque siento que tienes forma de escribir muy bien, porque esta primera parte sonó muy bien, pero no te me enredes, no te me enredes. Nunca entenderé a mi mamá porque siempre me contaba, ¿por qué? Aparte, ¿por qué siempre me contaba esa historia en esa misma fecha? Supongo que debe tener un significado. Me hubiera gustado preguntarle el por qué. Ese no es así. El por qué, pegado. Pero nunca, sí, pero nunca me atreví, sentía que si lo preguntaba la iba a lastimar más. La recuerdo como caía en algunas, la recuerdo como caían algunas lágrimas de sus ojos después de terminar de contarme la historia. Me daba el beso de las buenas noches, tomaba el libro y se dirigía a su habitación y la escuchaba sollozar detrás de la puerta. Quiero imaginar que le daba tristeza a esa historia porque mi mamá era sentimental y quiero pensar que era uno de esos momentos en el que tocaba su corazón y decir verdad, ahora que ya no está conmigo la extraño. Me arrepiento de no haberle preguntado muchas cosas. ¿Qué, qué contenía aquella caja de regalo que tenía guardada arriba del closet? ¿Qué tenía de especial aquel libro? Porque hacía bromas que comer galletas era galletanalismo. Porque tiene como separador en el libro La cafetería hablo una frase que dice, te he dicho lo mucho que me gustas. Ok, siento que me estás queriendo decir que la mamá es la protagonista de esa historia, o sea, de esta historia que ella misma contaba. Em, pero me estás enredando mucho. Tienes que hacer lectura en voz alta de tu propia historia y escucharte. O sea, escúchate porque así es cuando te das cuenta de si tu historia es fácil de leer. Si ves que te está costando mucho leer tu historia, como a mí me está costando leerla, algo hay mal. En ese caso tienes que mirar qué es lo que no se escucha bien, qué parte, qué oración no se está escuchando bien al leerla y volverla a corregir, o sea, volverla a hacer o volverla a escribir, ¿sí? O quitar frases o quitar palabras o poner palabras más simples. Ahora sobre la organización de la historia, bueno, creo que me hace falta leer más como para entenderla, pero también simplifícame. Em, esta parte de acá de ese amor romance hay que como que dejarlo más claro y ya luego hay algunas cosas que le quitan como sería tu historia, como esto de galletanalismo, esto no lo pongas, o sea, esto le quita mucha seriedad a tu historia. Frases así. Y simplifícame también estas preguntas. Que no suene de pronto tan obvio que es la mamá la que vivió todas esas cosas, ¿no? Y también quién era ese señor que vestía de forma elegante y su forma de expresar tan educada daba a resaltar que era todo un caballero. No recuerdo haberlo visto en la vida de mi mamá. Todos los que fueron a su funeral eran conocidos para mí, pero aquel caballero no lo recuerdo. Cuando lo vi destrozado enfrente a la tumba de mi mamá, me preguntó si yo era su hija, a lo que yo respondí que sí, mi mamá tuvo más hijos, yo era la única y no necesitaba a nadie más.
Suena egoísta decirlo, pero yo era feliz con la vida que teníamos, solamente era mi mamá, mi papá y yo. Yo soy la pequeña Amy de mi mamá. Aquí el señor solo me miró los ojos y articuló algunas palabras. Ok, aquí hay varias cosas que no entiendo, como la edad de la protagonista. No entiendo por qué, o sea, el papá estaba vivo o estaba muerto. También me siento que es información importante. Ahora bien, si la mamá de la protagonista o de la que está contando la historia, que no tiene por qué ser la protagonista, o sea, de la narradora, me gustaría más escucharla, esta parte de acá en este orden. Sería como que me comienzas con esa frase de este primer pedazo de este párrafo que me parece muy lindo y luego me hablas de el velorio de ella, o sea, de- sí, se me fue la palabra, del funeral de la mamá y me cuentas cómo en ese momento, o sea, en ese momento recordaste esa historia, o sea, la protagonista recordó esa historia o la narradora recordó esa historia y luego me cuentas me describes espacialmente dónde está la personaje y me cuentas que en ese funeral llegó esta persona que muy misteriosa, que no la conocía la protagonista o la personaje y pues que de a partir de ahí como que comienzas a contar la historia. O sea, como que para mí el orden vendría a ser ese, ¿no? Como me cuentas eso, que la mamá le hablaba de la cafetería, luego me hablas del funeral y luego a partir de ahí me queda claro que la mamá falleció y pues que ella no conocía a ese hombre y que le generó curiosidad por saber quién era, ¿sí? Para mí sería como ese orden, ¿sí? Tienes los mismos, estos diálogos como que los omitiría. Pero bueno, ¿qué me dices? Era el caballero de la luna, sí. Tienes los mismos ojos de tu mamá, pequeña Amy. ¿Hasta acá dura? ¿O sigue la siguiente? Así, capítulo uno. Ah, ok, capítulo uno. Yo creo que el capítulo lo puedes comenzar desde acá, o sea, no hace falta que comiences, o sea, no hace falta que pongas como esa especie de prólogo, yo sí pondría como que esa parte. Para mí sí suena como el inicio de un capítulo. Algunos de ustedes han escuchado de un lugar donde los corazones malheridos van a sanar todas sus penas. Esta es una historia de cómo una chica con grandes habilidades de magia puede preparar postres y bebidas para sanar a aquellos que acogen un pesar, un amor no correspondido, problemas de confianza, tristeza. No me pongas introducciones. Estas introducciones suena a una introducción de un típico drama. Pero tú no me estás contando un drama, tú no eres la directora de un drama. Tú me estás contando una historia que puede tener como inspiración en doramas, eso es una cosa, pero no es un dorama, entonces yo no necesito que me pongas introducciones. No necesito que me digas, esta es la historia de dos jóvenes, de cómo se enamoraron y cómo curaban corazones. Ay, qué bonito. No, esto no es así. O sea, esto vas directo al grano. O sea, aquí ya vas a lo que vas. Tú no me necesitas ponerme introducciones, no necesitas ponerme relleno, no necesitas decirme que me prepare para escuchar una historia magnífica, increíble, inolvidable. Eso lo decido yo como lectora, ¿ok? Tú ve directo al grano a contarme la historia. ¿Tienes alguna pregunta? Porque tienes que comenzar a separar las cosas por lo que son. Los formatos de los doramas funcionan porque son doramas y hay ciertos elementos visuales de los cuales se acompañan. Pero como este no es un dorama, este es una novela, una historia escrita, tienes que como seguir los formatos de las historias escritas porque es lo que funciona para esas historias. Y ahí la diferencia. Una cosa funciona para el cine y la televisión, otra cosa funciona para la escritura. No es lo mismo. Es como decir que el teatro es lo mismo que el cine. No es lo mismo. Hay elementos diferenciales que hacen que una cosa funcione bien porque tiene como su historia, su ciencia, y que la otra funcione
bien por lo mismo. ¿Sí? Cada cosa tiene su ciencia. Bueno, con mucho gusto, Ari. Ya me estoy quedando sin voz, pero voy a ver si entonces alcanzamos a echarle un vistazo rápido a la carta de amor de Kenito. No, pero leí libros de un guionista. Entonces a revisar rápidamente esta carta de amor. Y al cuento, son corticos. Voy a revisar esta. Esta es la carta de amor, es el cuento. Ya la otra sí la dejo para la próxima porque sí estoy cansada. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Ese es el cuento, este es el cuento. Ok, revisamos la carta de amor. ¿Cómo se llama la carta de amor? Pero solo me llegó este. Ah, no, ya la vi, ya la vi. Ah, voy a revisar la carta de amor, ¿vale? La carta ya me da pena. No, 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 sin penas. Bueno, ya han pasado 6 años desde la última vez que nos besamos. No sabía que ese sería nuestro último beso. Te juro que jamás hubiera despegado mis labios de los tuyos, pero así pasó. A veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y que nadie nos arrebatará lo que ya es nuestro. Pero nada está escrito. No existe destino sino el camino de nuestras propias decisiones que nos llevan al triunfo o al fracaso. Decisiones que nos iluminan o nos oscurecen el alma. Yo te perdí, corrí tras de una idea que sentí nos daría todo lo que necesitábamos, pero tú solo me necesitabas a mí y yo no estuve y ya no estamos. Aquel sueño de un jardín con flores, con una acogedora cocina y la habitación con el gran ventanal, las logré en el sitio donde lo habíamos planificado, pero solo son paredes vacías. El hogar era contigo y aquí te sigue esperando, aunque ahora estés con otro. Espero que tus sueños sigan floreciendo y si un día tropezamos en la calle, me regales una sonrisa. Felicidades por el nacimiento de tu hija, que Dios te bendiga. Ok, te voy a decir que esta primera parte me gustó mucho como sonó. O sea, sí siento que se puede mejorar, pero me gusta como suena en general. Pero ya esta parte está siendo muy confuso. Yo sé que es una carta de amor y que se supone que la otra persona tiene que entender lo que estás diciendo, porque tú no estás escribiendo esta carta de amor para que, digamos, todo el mundo la lea, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría que fueras un poco más preciso con lo que quieres decir, ¿sí? De pronto me echaras una indirecta, ¿no? Para a mí como lectora, para que yo entendiera un poco más como por qué se perdió ese amor, ¿sí? Eso me haría falta. Y esta parte también la encuentro un poco enredada. O sea, aquí ya como que me enredo un poco, como que intenta ser reflexivo, pero a la vez ser cortante, entonces como que no da. Acá yo lo que echaría sería como una indirecta de por qué se terminó eso y que él se siente arrepentido. O sea, que esas dos cosas como que quedaran claras. Y ya en esta parte de acá, em, esto de si un día nos tropezamos en la calle, espero me regales una sonrisa, eso sí lo quitaría definitivamente porque esto es un lugar muy común y que ya lo he escuchado en otras cartas de amor, en otros lugares. No, esta parte no. Felicidades por el nacimiento de tu hija. Esa parte me agrada porque esto le da una explicación a por qué esta persona escribió esa carta, ¿sí? Y eso me agrada, o sea, yo escribí esta carta para desearte felicitarte por el nacimiento de tu hija y aparte como que te cuento que sí me arrepiento de haberte dejado, ¿sí? Pero en general muy bien, me alegra que lo hayas intentado, te felicito porque seguiste el ejercicio, así que muy bien por ese lado. El chisme, jaja, se fue con otro. Ah, bueno, pero eso no lo das a entender, ¿sí? Ahí tendrías que sugerirlo de cierta forma como para no ponerlo directamente.
Ahí sí ustedes tienen que ser expertos, así como son expertos echándoles indirectas a las personas por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, así como son de expertos echando indirectazos y leyendo indirectazos, así quiero que seas, así quiero que me des a entender. El cuento es cortico. El cuento es cortico, pero lo leemos la próxima ocasión, ¿vale? Porque ya tengo que además llegar y terminar de editar el otro video del día de hoy. Sé que es cortico, pero a ver, ustedes ameritan que yo los corrija bien, ¿sí? Y corregirlos bien implica darle el tiempo que es, que son 10 minutos. Y son 10 minutos en los que yo voy a estar hablando. Entonces, no quiero como simplemente corregirlo y decir, oh, está bonito tu cuento o no me gustó tu cuento, ¿no? Si lo voy a corregir, obviamente me va a tomar el tiempo como todos los temas. Si de pronto me echo menos de los 10 minutos, bueno, pero la idea es que sean los 10 minutos, ¿no? Y tú, como todos los demás, tienes derecho a ese tiempo. Que te corrijamos con calma y no de afán. Bueno, solo quiero tu impresión, no la corrección. Tal vez quieres mi impresión, pero te voy a dar la corrección. Te juro que te voy a terminar dando mi corrección. Discúlpame, Kenito. En la próxima ocasión la leemos y si quieres, pues puedes hacer otro de los ejercicios que voy dejando estos días o que ya he dejado antes en el canal. Y pues con eso revisamos 2 o más de tus escritos. ¿Vale? Chicos, muchas gracias. Y se me estaba olvidando. Y eso es lo otro. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo de las 2 correcciones. Ya les digo qué números entran a jugar. Van a entrar a jugar el número 16, el número 28, el número 34, el número 42, el número 69 y el número 89. Ya les pongo acá la pantalla. Entonces vamos a sortear, vamos a hacer 2 intentos. La primera persona no gana, la segunda sí. Se lleva las 2 secciones de correcciones privadas. Ok, vamos a hacerlo. Elegir elementos. 34. Entonces eliminamos el 34. El 34 no. Vamos a hacer ahora sí el ganador. El 28. Entonces el 28, no recuerdo quién está asignado, vamos a ver. Bueno, de todas formas, voy a verificar más tarde para comunicarme con la persona. El 28 creo que está Darlet. Entonces, felicidades Darlet por haber ganado la corrección, las 2 correcciones privadas, las 2 sesiones de correcciones conmigo. Me alegro mucho, gracias por haber participado, gracias a todos los que participaron y pues me comunicaré con Darlet estos días. Chao chicos, feliz fin de semana.